Bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Estamos estudiando la formulación del cilindro corto, ¿no? Habíamos visto que la relación entre los desplazamientos de los bordes, Q1, Q2, Q3 y Q4, desplazamientos que son lineales y rotaciones en esos dos bordes, se vinculan con W y W'. Y ese relacionamiento nos conduce a ecuaciones donde aparecen las constantes que definen a W homogénea y aparece la W particular también, junto con sus derivadas, ¿no? Entonces, matricialmente, esa relación se escribiría con la matriz G, que guarda las funciones de F1 a F4 y sus derivadas, evaluadas tanto en 0 como en el extremo opuesto L. Tenemos W particular, que es la solución particular que viene de la teoría de membrana y depende de PZ, que varía linealmente en la pared, ¿no? Aquí PZ es lo que origina la solución particular y se la asume variación lineal en la pared. Entonces esta es la fórmula de W particular. Y la columna C la definimos con la columna de las 4 constantes, mientras que Q minúscula representa los desplazamientos de los bordes, desplazamientos y rotaciones. Entonces, con esta notación se escribe la ecuación anterior, el sistema de ecuaciones anteriores más bien como G por C más WP igual a Q minúscula. Y de aquí podemos despejar las constantes que nos interesa calcular, ¿no? Las constantes C1 a C4, que están en la columna C, se calcularían como G a la menos 1 por Q menos W particular. Bien, esa es la primera etapa. La segunda etapa es donde nos habíamos quedado. Teníamos ahora que analizar la fuerza en los bordes, fuerza y momento en los bordes. Q1, Q2, Q3 y Q4 mayúsculas ahora. Bueno, sabemos que esa fuerza en los bordes se vinculan con los esfuerzos internos evaluados tanto en 0 como en L, a través de estas ecuaciones, ¿no? Respetando la convención del esfuerzo interno y obviamente de las fuerzas en los bordes. Entonces, estas 4 ecuaciones se pueden escribir matricialmente también porque aquí aparecen derivadas terceras de W homogénea, derivada segunda. Las derivadas terceras y derivada segunda. W particular no aparece acá porque la mínima derivada de W es W segunda, ¿no? Y W particular varía linealmente con Y. Entonces, en la derivada segunda se anula ya. Solo queda la homogénea acá, en esta parte. Entonces, se puede escribir esto matricialmente definiendo la matriz H como la constante D, de rigidez a flexión del cascarón cilíndrico, por la matriz que tiene como filas las terceras y segundas derivadas de F, de las F, que son 4, evaluadas tanto en 0 como en L, ¿no? Y definimos acá la fuerza en los bordes, fuerza y momento en los bordes como la columna que guarda Q1, Q2, Q3 y Q4. Bien. De esa manera, entonces, esta expresión matricialmente se escribiría como H por C igual a Q. Pero aquí recordemos justamente lo que vimos arriba, que C era igual a G menos 1 veces Q menos W particular. Entonces sustituimos aquí y nos queda lo siguiente. Nos queda H por G a la menos 1. H por G a la menos 1. Por Q menos H por G a la menos 1 por W particular igual a las fuerzas nodales en los bordes, ¿no? En esta expresión nosotros vemos que hay una matriz que es H por G a la menos 1 que multiplica desplazamiento y nos da como resultado fuerza nodales, ¿no?
Entonces, esta h por g a la menos 1 viene a ser la matriz que estábamos buscando, que es la matriz de rigidez del cilindro, K. Esta matriz K es la matriz de rigidez del cilindro. Viene a ser h por g a la menos 1. Entonces, lo definimos como la fuerza equivalente a la carga PZ en la pared del cilindro, como lo anotamos como Q0, y queda este término de acá, ¿no? Que viene a ser K por W particular. Entonces a eso le llamamos Q0, de modo que nuestra ecuación sería K por los desplazamientos nodales menos Q0 igual a fuerzas nodales en los bordes. Entonces de allí despejamos nosotros la expresión de K por los desplazamientos nodales, y eso queda igual a una columna que va a ser la columna de las fuerzas nodales en el cilindro, más las fuerzas nodales también en el cilindro, pero equivalente a la carga PZ. Bien, esto obviamente sabemos calcularlo. El Q0 es simplemente el producto de la K por la solución particular, la columna de la solución particular, ¿no? Entonces aquí ya estamos con los ingredientes para trabajar nuestro cilindro. Tenemos la ecuación de equilibrio del cilindro, donde aparece su matriz de rigidez y la fuerza. Ya no hablamos aquí de empotramiento perfecto, sino de fuerza equivalente. Fuerza equivalente a las cargas que actúa PZ en la pared, ¿no? Entonces, una vez que llegamos nosotros a esta formulación, ya sabemos por análisis matricial de estructura resolver el problema. Fíjense, podemos tener lo siguiente acá. Puede tenerse, antes de entrar en ese detalle, una estructura que no sea constituida de un solo cilindro, sino de varios cilindros. Vamos a ver cómo sería eso. Bueno, tenemos un cilindro, pero que la variación de la presión a lo largo de la pared no es lineal, tiene una variación complicada. Entonces, lo que se puede hacer aquí para resolver este problema, porque recuerden que nosotros en nuestro modelo hemos asumido la presión en la pared PZ variando linealmente con la altura, ¿no? Entonces, si no es lineal la situación, se puede acomodar de la siguiente forma. Entonces, dividimos el cilindro en subcilindros acá. De modo que uno pueda aceptar que en cada uno de esos subcilindros la carga PZ sea aproximadamente lineal. Entonces, aquí nosotros imaginemos que tenemos la estructura empotrada abajo, empotrado acá abajo el cilindro, y entonces tenemos aquí el cilindro 1, el cilindro 2, el cilindro 3 y el cilindro 4, ¿no? Ahora, cada borde de cilindro tiene posibilidad de movimiento radial hacia afuera y rotación. Entonces aquí tenemos que darle nombre en la estructura constituida de cilindro, ¿no? A esos desplazamientos. Podemos usar la letra P minúscula. P minúscula 1, el desplazamiento radial. P minúscula 2, la rotación en ese borde superior del cilindro 1, ¿no? En el borde superior del cilindro 2 tenemos también un desplazamiento que sería P3, P minúscula 3, y una rotación P minúscula 4. Y así continuamos. En el borde superior del cilindro 3 tendríamos un desplazamiento horizontal radial P minúscula 5 y una rotación P minúscula 6.
Y acá arriba, en el borde superior de todo el cilindro, tendríamos su desplazamiento P minúscula 7 y su rotación P minúscula 8, ¿no? P minúscula 8. Entonces, este sería un sistema estructural con 8 grados de libertad, ¿no? En cada una de las P minúsculas que representan desplazamiento y rotaciones, puede venir como carga nodal ahora, esa es la gran ventaja del método de desplazamiento. Podemos cargar esa pared del cilindro con cargas puntuales en los bordes. En cada grado de libertad podemos colocar una carga correspondiente a fuerza y correspondiente a momento. Entonces, la fuerza la vamos a llamar P mayúscula, por ejemplo, acá. Como esto es simétrico, aquí yo podría hablar de una fuerza que sería la correspondiente al grado 4. Entonces sería, no, al grado 5. Sería una fuerza P5. P mayúscula para la fuerza, entonces. Y P mayúscula para los momentos también. Entonces, en ese punto yo pondría un momento que llamaría aquí P5 de carga. En cada punto yo puedo colocar esos valores ahora. Entonces tengo una versatilidad para modelar cilindros con cargas mucho más complicadas que cuando trabajamos con el modelito del cilindro largo. Ahí no había mucho escape, el cilindro largo solo para un solo cilindro. Si yo necesito modelar un cilindro por varios cilindros, la utilización del cilindro corto es la mejor opción. Nos da mucha más versatilidad de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada cilindro se calcula su rigidez y el Q0, ¿no? Esta se va a ensamblar en una K grande, matriz de rigidez de todo el cilindro, que en este caso va a ser 8 por 8, porque hay 8 grados de libertad. Esta va a ser una matriz 8 por 8. Eso va a multiplicar a las incógnitas de desplazamiento P, que son 8, esas incógnitas de desplazamiento, y esto va a ser igual a las fuerzas nodales, P mayúscula, que estuvieran actuando en los bordes, donde hay grados de libertad libres. Entonces también existe la posibilidad de colocar 8 cargas nodales acá, ¿no? Estos serían datos y más, sería acá, porque estamos trabajando con fuerzas equivalentes, la P0, ¿no? La P0 que proviene de ensamblar en los bordes de los cilindros los Q0 de cada uno de los cilindros. Para cada cilindro, la carga de presión PZ sobre su pared se transforma en carga nodal, ¿no? Y entonces se ensambla en ese vector P0. Y ahí está el sistema de ecuaciones, ¿no? De análisis matricial de estructura que nos permite a nosotros calcular los desplazamientos nodales. Ahí calcularíamos los desplazamientos nodales. Una vez calculados los desplazamientos nodales, nosotros podemos identificar para cada cilindro sus propios desplazamientos Q, ¿no? Por ejemplo, para el cilindro 1, ¿cómo sería? El Q del cilindro 1, vamos a ponerle superíndice 1 ahí, Q del cilindro 1, llevaría en la base, en el borde inferior, 0 y 0 los desplazamientos y rotación, porque está empotrado, ¿no? Y en el borde superior sería P1 y P2. P1 y P2. Esos serían los Q de ese cilindro, ¿no? Con los Q del cilindro, entonces, usando esta ecuación de equilibrio de ese cilindro 1, uso la K del cilindro 1 y multiplico a los Q del cilindro 1, paso el Q0 a restar al otro lado, y entonces me quedan las fuerzas nodales finalmente del cilindro 1. Entonces yo tengo la fuerza en los bordes del cilindro 1, ¿no? Bien, además de todo eso, otra cosa que podemos hacer para cada cilindro, si ya tenemos la K del cilindro, es obtener a partir de estas relaciones déjenme ver. Aquí tenemos nosotros
aquí, ya una vez calculadas las fuerzas nodales, como indicamos anteriormente, podemos usar esta relación para calcular, vamos a ver, H es esta de acá, esta otra, ¿no? Es por acá arriba. Esta de acá es. Una vez que tenemos los desplazamientos en cada cilindro, y conocemos obviamente su solución particular de cada cilindro, la columna de los valores de la solución particular, entonces podemos usar esta relación para calcular las constantes para cada cilindro. Entonces para el cilindro 1 usaríamos el Q del cilindro 1, el W particular del cilindro 1 y la G menos 1 del cilindro 1. Y entonces tendríamos las constantes C1 a C4, ¿no? Con las constantes, entonces yo puedo evaluar la función W homogénea. W homogénea viene a ser calculada como C1 por F1 más C2 por F2 más C3 por F3 más C4 por F4. Entonces ya tengo W homogénea. Además, para cada cilindro, yo tengo también la solución particular, que es PZ por R sobre E por H. Entonces tengo la solución. ¿Aló? Sí. Tengo la solución completa, ¿no? Tengo la solución completa, tengo W completa, y entonces ya puedo derivar para obtener los esfuerzos internos, ¿no? Aquí ya con estas expresiones, derivada tercera de W homogénea evaluada en cero, puedo calcular las fuerzas cortantes en cero. Y si la evaluamos en una posición Y cualquiera, puedo evaluar la fuerza cortante en cualquier posición Y, ¿no? Y me lleva con la derivada segunda, evaluada en Y, ya sería acá. Entonces ya tendríamos los esfuerzos con sus variaciones a lo largo de la pared, de cada cilindro, ¿no? Entonces estamos con todo resuelto, digamos. Un poco trabajoso, obviamente esto ya no se puede hacer a mano, ¿no? Hay que hacerlo con una computadora. A ver, un segundo. Hay que hacer con computadora y usando un programa ya de computadora, porque de lo contrario no podríamos trabajarlo esto. Es demasiado ya. A ver si me sirve lo que he tratado de instalar acá. Bueno, mientras esto se procesa, los alumnos que están especiales y no están en elasticidad, entonces les aviso que el examen de especiales es el miércoles, perdón, es el martes 26 a las 5:30 de la tarde. Entonces ahí tenemos esa situación. El examen primer parcial de especiales hasta cilindro largo solamente. El examen el martes 26 a las 5:30 de la tarde. La sala, vamos a tratar de que sea una sala de cómputo, de modo que tengan computadoras y la señal ahí de Wi-Fi para que entren a la plataforma en las máquinas y lo den el examen presencial, pero en la plataforma. Y he pedido yo que les instalen el MATLAB para que quiera utilizarlo el MATLAB ahí en la computadora, pueda hacer uso de él. Y el que no, bueno, pues trabaja con calculadora, pero obviamente es más conveniente usar el MATLAB. Bueno, ya está instalado mi MATLAB de nuevo en la máquina. Vamos a ver algunos ejemplos acá.
Tengo algún programita, cascara. Lindo. Bien, aquí tenemos nosotros un pequeño código para un cilindro. A ver si pero este es uno, pero hay otro que es más mejor todavía. Lo corto este de acá. Este cilindro corto está más de acuerdo a cómo estamos trabajando. Aquí están todas las fórmulas, las F y sus derivadas segundas, derivadas terceras, derivadas primeras. Todo está acá, ¿no? Las matrices. Entonces vamos a hacer, habíamos comentado, yo les recuerdo, que el, el tema de los cilindros largos se puede trabajar como corto, porque la solución de corto es la general. Entonces vamos a ver uno de los cilindros que estuvimos resolviendo antes. Aquí debe haber un PDF acá de cilindro. Lo buscaré por acá. Vamos a ver. Pero aquí no hay. No, este no lo tiene. Un segundo. Este acá es. Este PDF más antiguito tiene los ejemplos que quiero mostrarles. Esto al final. Aquí. Bien. Este, por ejemplo, ya lo resolvimos como cilindro largo, ¿no? Porque es cilindro largo, pero también se puede resolver como cilindro corto. Entonces vamos acá. Vamos a modificar el tamaño de las letras. Ya. Ahora está mejor. Entonces aquí tenemos los datos del cilindro en una rutina que se llama datos. Acá al final. Datos. Entonces vamos a copiar los datos de este cilindro. Tenemos el módulo de elasticidad. Es ahí 0,15 Poisson. Creo que es lo mismo que está, por eso estoy usando todo el tiempo. ¿Sí? 0,15. Ahora la altura de este cilindro. 3 metros. La altura es 3 metros. 3 metros. El radio del cilindro, 1,5 metros. 1,5 metros. El espesor es 0,1 y la presión arriba y la presión abajo. Arriba es 1 puntos, no, perdón, arriba es 1 y abajo es 2 toneladas de fuerza sobre metro cuadrado. Entonces aquí tenemos, arriba es 1 y abajo es 2 toneladas de fuerza sobre metro cuadrado. Esos son todos los datos y entonces vamos a correrlo esto. Pararemos acá. Salvamos y corremos.
Entonces, ahí está, guardamos como B, PZB, como A, la inclinación de la pendiente de la variación lineal de PZ. Estamos pensando en escribir así. PZ igual a A por Y más B, ¿no? Entonces, A viene a ser esa pendiente y B es la intersección en la abscisa, ¿no? Entonces, ahí tenemos PZ de esa manera, de modo que la derivada primera de PZ va a ser simplemente igual a A. Esa es la idea. Bien. Entonces, ahí tenemos W en la base y W en el tope. Es solo evaluar acá PZB, que es la base, la presión a la base, y PZT, que es la presión en el borde superior, en el tope del cilindro, ¿no? Y aquí están las derivadas. Aquí aparece A, que queda como la derivada de esa PZ. Y ahí está la columna WP. Esa es la columna WP. Ya está nuestra columna de la solución particular, con todo numérico. Ahora evaluamos B, la rigidez del cilindro, y sacamos beta. De 179, beta es 3.37, ¿no? Como la altura es de 3 metros, 3.33 por tierra como 9. O sea, es cilindro largo claramente. Pero aquí no nos interesa eso porque estamos trabajando con la solución general, ¿no? De cilindro corto. Entonces, separamos espacio de una matriz 4x4 con la G. Y entonces vamos a construir la matriz G primero. Aquí tenemos las funciones evaluadas con beta en la posición Y. Entonces, Y aquí es L por M. M al comienzo vale 0. Entonces estamos evaluando al inicio en 0, ¿no? Estamos F evaluada en 0. Ahí están las F1, F2, F3 y F4 en 0. La primera es que queda en 1 y la demás todo se vuelve en 0. Y acá están las derivadas también evaluadas en 0. Entonces ahí están las derivadas en 0. Bien. Y entonces ahí vamos a calculando los coeficientes de la matriz G. Bien. Continuamos en ese loop. Y hasta G. Fíjense. Ahí está la matriz G 4x4. Una vez evaluada la matriz G, vamos a calcular la matriz H ahora. La separamos y aquí están. Ahora son las primeras derivadas, las segundas derivadas y las terceras derivadas que se tienen que evaluar, ¿no? En la base y en el tope. Y aquí se va construyendo la matriz H. Hasta llegar acá, terminado el loop, tenemos la matriz H evaluada. Y entonces, aquí se termina con este pequeño procedimiento de evaluar H. Y aquí sacamos la inversa de G. Entonces la inversa de G. Pestañé un poquito de Irma, porque como no es tan bien condicionada, le cuesta un poquito evaluar al programa esa matriz inversa de G. Si ustedes quisieran evaluarlo con calculadora, tendrían que trabajar con todos los decimales de la máquina realmente, porque es bien mal condicionadita la matriz. Entonces ya tengo la matriz K que evaluar acá, que es H por G inversa, ¿no? Y ahí está la matriz de rigidez ya del cilindro. Una vez que tengo la matriz de rigidez del cilindro, entonces voy a ensamblarla en los grados de libertad que le corresponden a la matriz K. Como es un solo cilindro, hay solo 2 grados de libertad, ¿no? Entonces aquí la K es 2 por 2.
La K grande resultó más pequeña que la K pequeña. Y ahí tenemos las cargas que están llenas de cero, porque no hemos puesto ninguna carga en los bordes, solo hay carga en la pared. Entonces solo tenemos el P0. Ahí ensamblamos el P0 a través del Q0, y ahí está el P0 ya ensamblado. Entonces P es P más P0. Y ahora calculamos los desplazamientos resolviendo el sistema. Y aquí tenemos los desplazamientos, que son desplazamiento horizontal el primero y rotación el segundo, ¿no? Pequeñísimo. Luego evaluamos para el cilindro, que es un solo que hemos trabajado, el Q de ese cilindro, ¿no? Los desplazamientos del cilindro son en el borde inferior 0 y 0 porque está empotrado, y P1 y P2 en el borde superior. Y ahí calculamos la constante C, usando la fórmula G inversa por Q menos WP. Y ahí tenemos la constante C calculada. Bien. Ahora aquí tomo un incremento de la altura igual a L sobre 100. Como L es 3 sobre 100, 0.03 sería de metro lo que vamos a tener de incremento para evaluar un gráfico acá de W sobre la pared, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es ya un postprocesador, ¿no? Para ver cuestiones gráficas. Comenzamos en 0 y vamos hasta L con incremento en DY. Y vamos a ir evaluando las funciones F1, F4 en cada posición de Y. Y luego tenemos la PZ. Y finalmente, la función W evaluada en cada uno de esos puntos. Y aquí hacemos una gráfica. Ahí está, el cilindro está echado. Esta es la altura del cilindro. Entonces noten ustedes cómo desde el borde superior viene casi línea recta, como de lo que había que esperarse, ¿no? Casi línea recta en casi toda la altura del cilindro, y solamente en la región cercana al borde inferior se curva y llega a ser 0 acá por el empotramiento, ¿no? Ese es el gráfico W, entonces. Aquí se ve la perturbación de borde. Si hubiera estado el borde simplemente apoyado, entonces esta línea iba a continuar recta hasta el fondo. Pero como no está empotrado, se tiene que curvar acá y cerrar en 0. Entonces, la teoría de la membrana vale más o menos desde aquí. Un poco menos de 1 metro del borde inferior, de los 3 metros, ¿no? Y el resto es la teoría de membrana prácticamente. Bien, otro gráfico que podemos hacer es de los momentos. Aquí estamos evaluando el momento en cada uno de los puntos y aquí graficamos el momento. Vamos a ver esa gráfica. Este es el gráfico del momento, ¿no? Esta es la pared, fíjense, momento 0, excepto en esta región cercana al borde, donde tenemos esa variación de momento, ¿no? Pasa a negativo acá y vuelve a positivo, pero pequeñísimo, anulándose acá al final. Entonces, ese es el gráfico de momento. Luego, ¿qué otra cosa tenemos acá? Las fuerzas cortantes. Fuerza cortante y las graficamos. Estamos evaluando el corte en cada una de las posiciones y graficamos. Y aquí estamos superpuestos el gráfico en verde de la fuerza cortante, ¿no? Noten ustedes que es mucho más grande el efecto en este cilindro, que es largo, es mucho más grande el efecto de la flexión que de las fuerzas cortantes, ¿no? Bien, eso es lo que quería mostrarles con la formulación del cilindro corto, que en realidad es general, ¿no? Uno, si va a hacer un programa, lo hace para cilindro corto directamente, porque todo cilindro que tenga que procesar lo trabaja de esa manera, ¿no? Y se tiene la opción de hacer una estructura de cilindro conectado en serie, ¿no? Ya se puede hacer un programa más adecuado para esa situación. Bien.
Yo no sé lo que resta de tiempo, si nos quedan 4 minutos. No sé si tienen alguna duda sobre el tema del examen, que es cilindro largo. Si a alguien todavía le falta aclarar algún punto sobre el tema de los cilindros largos, pueden aprovechar el tiempo ahora. Recuerden que el martes es nuestro examen, ¿no? A las 5:30. Y que, una consulta, buenas tardes. Bien. Con respecto a las preguntas, los ejemplos que hemos hecho es calculando X1, X2, digamos que Sí, con respecto a los bordes, pero la base, sí. porque hay algunas veces que, una vez el primer ejercicio que hicimos fue calcular la solución total, ¿no? Que era la solución particular más solución homogénea, y teníamos que plantearla la función particular en función de Y, ¿no? Para la solución particular evaluada a una cierta distancia del borde inferior. Se puede pedir eso también. Si se pide eso, entonces, bueno, ustedes necesitan usar toda la formulación que tenemos acá. Entonces, tienen la relación de las constantes, ¿no? C3, C4, por acá están, aquí están. Porque X1 es, o más bien, la fuerza Q0 en el borde es igual a menos X1, y el momento M0 en el borde es igual a menos X2, ¿no? Entonces, como ustedes tienen los resultados X1 y X2, ya tienen M0 y Q0. Y aquí tiene que estar la relación, ¿de dónde está la relación entre Q0 y M0? No lo muestro acá. Un segundito. Vamos a abrirlo el que estábamos viendo. Sí. No, pero tenían, ella, si no me da el tiempo aquí. Aquí está. Está más claro. En cilindro largo, perdón, tenemos estas relaciones. C3 se vincula con Q0 y beta por esta fórmula, ¿no? Y C4 con esta otra fórmula. Entonces, como yo tengo X1 y X2, voy a tener obviamente Q0 y M0, y entonces con estas fórmulas calculo C3 y C4. Con C3 y C4 yo voy a la solución homogénea. La tengo la solución homogénea, ¿no? La solución homogénea está acá. E a la menos beta y por C3 coseno de beta y más C4 seno de beta y. Como ya conozco C3 y C4, entonces meter acá el valor de y, ¿no? Pero aquí lo único que hay que tener cuidado es que estamos trabajando en radianes aquí el ángulo. Beta y es en radianes. Entonces, el modo en su máquina para evaluar el coseno y el seno tiene que estar en modo radianes. ¿Ya? Ese es el único cuidado que hay que tener. Y ahí tendrían el valor de W homogénea, tomando la derivada, reemplazando el valor de Y, tendríamos la rotación, y hasta podrían calcular los esfuerzos internos ya, con la derivada segunda al momento, y con la derivada tercera la fuerza cortante, ¿no? Que es la del... Ahí está. Q0 es menos D, QY, diríamos, sería menos D por la derivada tercera evaluada en Y, ¿no? Ahí está. O sea, todas las fórmulas las tenemos.